Perfecto. Entonces, vamos a continuar con la próxima bolilla, que recuerden que es la bolilla número 8. Me gusta este tema. La bolilla 6, 7, 8 hasta ahora está muy buena. En el tema 8 de la bolilla 8, fíjense que el profe pide que hablemos de músculo estriado esquelético, de generalidades. Fíjense que lo primero que pide es el recordatorio histológico. Es decir, yo empezaría en realidad, si ya estamos hablando de el músculo estriado esquelético, empezaría a hablar de las funciones. ¿Ah? Recuerden que el músculo estriado esquelético me va a permitir realizar los movimientos voluntarios del cuerpo. Recuerden que en neuro estudiamos que si son voluntarios es porque la señal viene desde la corteza motora, es decir, la corteza desde el lóbulo frontal, la región posterior del lóbulo frontal, por delante de la cisura de Rolando. Acuérdense que estoy hablando de las áreas 4 y 6 de Brodmann. También va a poder realizar movimientos estereotipados, le da estabilidad o sostén a lo que es el cuerpo, por ejemplo, la columna vertebral, me permite realizar tener cierta postura cuando camino, cuando estoy sentada, por ejemplo. Todo eso son movimientos subconscientes. Y después teníamos los reflejos que son involuntarios. Por ejemplo, en neuro hemos estudiado el reflejo de retirada ante el dolor rápido, ¿se acuerdan? Y también hemos visto, por ejemplo, el reflejo miotático o de estiramiento. Hemos visto el reflejo de distensión, el reflejo tendinoso de Golgi, por ejemplo. ¿Ah? ¿Pueden explicarle esos reflejos? Si quieren en este tema, si es que el profe les pregunta. En cuanto al recordatorio histológico, básicamente lo que tienen que hacer es explicarle al profe cómo es la estructura del músculo. Empiecen desde lo más grande a lo más pequeño. El músculo completo, recuerden que está rodeado de epimicio, que es el tejido conectivo denso no modelado, y inserto a los huesos mediante los tendones. Si desmenuzamos el músculo, si lo rompemos, vamos a ver que está formado por haces o fascículos, o sea, conjunto de células musculares rodeadas por perimicio. Recuerden que luego, si desarmamos ese haz o fascículo, cada fibra muscular va a estar rodeada por endomicio. Recuerden que las fibras son longitudinales, multinucleadas, tienen la misma longitud que el músculo esquelético, están formadas por miofibrillas, que recuerden que las miofibrillas son conjuntos de sarcómeros y están ubicadas paralelas entre sí en el músculo. Después, fíjense que me pide que hablemos de sarcómero. Definición, el esquema, las bandas y líneas que lo componen. ¿Está? Fibra muscular, fíjense las proteínas del sarcómero, la fibra muscular y sus características, que fíjense que es lo que hemos estudiado recién, las organelas, bueno, hasta ahí es todo estructural. Entonces, generalidades, recordatorio histológico, sarcómero, definición, esquema, las bandas y líneas que lo componen, las proteínas constituyentes del sarcómero, la fibra muscular, sus características y organelas. Todo eso entonces es estructural, que es lo que estamos charlando ahora. Recuerden entonces que el sarcómero es la principal unidad funcional contráctil del músculo, y acuérdense que está formado por filamentos contráctiles, que son los de actina y miosina, y filamentos estructurales, que son los que le dan la forma al sarcómero. Acuérdense que si vemos esta estructura del sarcómero que hemos dibujado ya acá, o si no en cardio también, vemos que tenemos los filamentos de actina intercalados con los filamentos de miosina. Los filamentos de actina, recuerden que están unidos a los discos Z por medio de filamentos de alfa-actinina. Los filamentos de miosina, recuerden que están adheridos a los discos Z por medio de la titina, que es también la que le da la elasticidad, ¿no es cierto?, al sarcómero. Aparte de eso, podemos tener también filamentos de nebulina, que le dan la guía a los filamentos de actina y miosina para que siempre estén paralelos entre sí. Recuerden que en este sarcómero podíamos identificar bandas claras y oscuras. Las bandas claras OI, recuerden que son las que sí se modifican durante la contracción muscular y que están formadas solo por filamentos de actina. Y las bandas A, o también llamadas oscuras, recuerden que no se modifican, no modifican su longitud durante la contracción,
y están formadas por filamentos de actina y miosina. Si miramos al microscopio electrónico, recuerden que a su vez, esas bandas A están formadas por subbandas, que son las bandas H, que están en los extremos del filamento de miosina, y es ahí donde están las cabezas de la miosina, los brazos y las cabezas de la miosina, y después la línea M, que es donde los filamentos, las moléculas de miosina se enrollan para formar el filamento que estamos viendo acá. ¿Tá? Básicamente eso sería entonces en cuanto a la estructura del sarcómero. Después me pide la parte de las proteínas, ¿no es cierto? Aparte de lo que explicamos acá de las proteínas estructurales, me pide que hablemos un poquito más de las proteínas contráctiles, ¿no es cierto? Recuerden que en cuanto al filamento de miosina, si comenzamos desde lo más pequeño, estaba formado por 6 cadenas polipeptídicas, ¿tá? 2 cadenas pesadas que, como ven acá, forman la cola y la cabeza de la molécula de miosina, y recuerden que las cadenas livianas están en la cabeza y también tienen actividad TPase. ¿Tá? Así entonces estaría formada la molécula de miosina. Y recuerden que después el filamento está formado por muchas moléculas a su vez que se enrollan en el centro, formando la línea M, que es lo que les comenté recién. ¿Tá? En el caso del filamento de actina, recuerden que está formado por la actina, que ahí es donde están los puntos activos, que ya van a estar en la actina desde el comienzo de su síntesis. Acuérdense que muchas actinas G, de forma globular, se iban a unir para formar una estructura más como alargada, que es la de la actina F, por su forma filamentosa. Y 2 actinas F se enrollan de manera helicoidal para formar entonces la actina, que justamente tiene estos puntos activos, que son las moléculas de ADP, de manera escalonada. Esos puntos activos, recuerden, cuando el filamento de actina está en reposo, no se iban a ver porque iban a estar tapados por el filamento de tropomiosina. Y finalmente tenemos a la troponina con sus 3 subunidades, la troponina C, la T y la I. ¿Tá? Eso sería entonces en cuanto a las proteínas que constituyen, más las que vimos a nivel estructural, ¿tá? Todas las proteínas constituyentes del sarcómero. Después me pide que hablemos del acoplamiento éxito contráctil, o sea, todas las estructuras que forman el acoplamiento y cómo se produce. Por ejemplo, me pide que hablemos del túbulo T, del retículo sarcoplásmico, que hablemos del calcio, como mecanismo molecular de interacción entre las proteínas, o sea, me está pidiendo. O sea, si ustedes explican acoplamiento éxito contráctil, explican ya la estructura, túbulo T, los retículo endoplásmico liso, sarcoplásmico, el calcio, en qué momento entra, en qué momento lo voy a sacar, cómo se unen la actina y la miosina, todo eso. ¿Ah? Perfecto. Entonces, en cuanto a las estructuras que van a participar en este acoplamiento, recuerden que estaríamos hablando del sistema de túbulo T, o sea, una invaginación profunda de la membrana plasmática, que se llama túbulo T, y a cada lado una cisterna. ¿Tá? Eso sería la tríada o sistema de túbulos T. Recuerden entonces, bueno, acá como saben, siempre a mí me gustaba ponerle en pasitos todo el acoplamiento de éxito contráctil. ¿Tá? Repasemos entonces el dibujito para ir repasando estos puntos. Entonces recuerden, si ustedes le van a explicar al profe el acoplamiento éxito contráctil, comenzarían, justamente se llama acoplamiento éxito contráctil o electromecánico, porque hay que relacionar el potencial de acción del músculo esquelético con la contracción muscular. Así que, ¿cómo relacionaríamos esto? En este punto 1, que recuerden que es la placa neuromuscular o sinapsis mioneural. Recuerden que el terminal sináptico de una alfa-motoneurona va a liberar acetilcolina, ¿no es cierto? Recuerden que esa acetilcolina me estimula a los canales de sodio dependientes del ligando, que son los receptores nicotínicos de acetilcolina, y entra sodio, ¿no es cierto?, a esta célula de músculo esquelético. ¿Tá? Eso recuerden que me va a producir el potencial de placa terminal. Recuerden que el potencial de placa terminal es una despolarización localizada, o sea, un prepotencial, un potencial subumbral. Si ese potencial subumbral, ese potencial de placa terminal alcanza el umbral,
ahí se empiezan a abrir todos los canales de sodio de la membrana del músculo, como ven acá en el punto 2. Recuerden que esos son canales de sodio dependientes de voltaje. Se empiezan a abrir en toda la membrana, como si fuera un feedback positivo. Este canal de sodio hable al que sigue, y ese al que sigue, o sea que se va a empezar a despolarizar toda la membrana del músculo. Recuerden que esto me va a llegar a lo más profundo del túbulo T, donde se encuentran los receptores de hidropiridina. Recuerden que los receptores de hidropiridina se activan por voltaje, y todo ese voltaje lo transmite al RIR, que es el receptor de rianodina. Acuérdense que el receptor de rianodina es un canal de calcio dependiente de voltaje, así que se abre este canal de calcio que está en el retículo y sale calcio hacia el citoplasma. Ese calcio, recuerden que me va a provocar el desplazamiento de todo el sistema troponina-tropomiosina. O sea, al unirse a la troponina C, genera un cambio en todo el sistema troponina-tropomiosina que me desplaza todo este complejo. Y fíjense cómo se exponen los puntos activos de la actina que están debajo, que recuerden que eran moléculas de ADP. Eso provoca que la miosina ya se pueda unir. Acuérdense que la miosina previamente ya se había preparado, es decir, se había activado o energizado al incorporar un ATP y convertirlo en ADP y fosfato. Acuérdense que las cadenas livianas de la miosina tienen función ATPasa, así que de ahí es donde se degrada el ATP en ADP y fosfato. Todo queda unido a la cabeza de la miosina. Recuerden también que la energía que se generó con la ruptura del enlace de alta energía del ATP se almacena en la bisagra. ¿No? Recuerden que era en la bisagra que unía la cabeza con el brazo, ¿de acuerdo? Entonces la miosina se energizó, se preparó, y cuando son visibles los puntos activos de la actina, recuerden que ahí la miosina se une. ¿No? Una vez que la miosina se une, recuerden que se produce el golpe activo, es decir, este movimiento. Para eso, recuerden que la miosina tuvo que perder el ADP y el fosfato para producir este mecanismo. Cuando ya queda sin ningún nucleótido unido, fíjense que ahí estaríamos en una situación de rigor o rigidez, que no es cadavérica, el paciente está vivo. Finalmente, para que se produzca la relajación, a la cabeza de la miosina tiene que incorporarse un nuevo ATP, para que actina y miosina pierdan la afinidad y se suelten. Esto, recuerden, finalmente, el proceso termina cuando todo el calcio que estaba acá en el citoplasma lo vuelvo a almacenar en el retículo por la bomba de calcio ATPasa llamada cerca 1, que recuerden que significa bomba de calcio del retículo sarcoplasmático. La cerca 2 está en cardio, ¿se acuerdan? El músculo estriado cardíaco es más o menos igual, pero está en otro músculo. Así que con eso le explican al profe todo el acoplamiento éxito-contráctil. ¿No? Bastante lindo porque todo lo que nos pide lo explicamos acá. Todas las estructuras, las proteínas, el calcio. Perfecto, entonces. Lo último que me pide en este tema es la relación longitud-tensión del sarcómero. Acuérdense que eso es un gráfico. ¿Está? Es este gráfico que tenemos acá. Recuerden que en este gráfico, en la parte horizontal, estamos evaluando la longitud del sarcómero de manera experimental, y en la parte vertical la tensión. Recuerden que es la tensión activa lo que estamos evaluando acá, es decir, qué va a ocurrir durante la contracción muscular con los filamentos de actina y miosina. Fíjense que acá, si lo explico así de manera general, a medida que aumenta la longitud del sarcómero, fíjense que aumenta la tensión activa, ¿ah? Por una óptima superposición de actina y miosina. Pero recuerden, si estiramos demasiado el sarcómero, cae la tensión nuevamente. ¿Ah? Eso en general. Recuerden que si el sarcómero está demasiado acortado, como es el punto A, la actina y la miosina están demasiado superpuestos y no se pueden unir esa actina y esa miosina. Por eso fíjense que la tensión está muy baja. Ahora, si la longitud del sarcómero está entre 2 a 2,5 micras, que es entre el punto B y el C, va a haber una máxima tensión, porque hay una óptima superposición de actina y miosina. O sea, se forman muchos puentes cruzados. Mucha actina se puede unir a mucha miosina y producir la máxima contracción muscular. Si tuvieran que elegir un número exacto, recuerden que la longitud óptima
para obtener la máxima tensión es de 2,2 micras. Y por último, si el sarcómero está demasiado estirado, mayor a 2,5 micras, empieza a caer la tensión. ¿Por qué? Porque la actina y la miosina están demasiado lejos y no se alcanzan a unir. ¿Tá? Y por lo tanto, no puede haber acoplamiento éxito-contrario. Eso es entonces lo que habíamos charlado en el gráfico de longitud-tensión de la fibra en primera era. Recuerden que acá todo lo que vemos en el gráfico, lo que charlamos recién, lo detallamos acá por las dudas. ¿Tá? Y acá un esquemita de cómo están justamente la actina acá en color verde y la miosina en color rojo, como para ver por qué hay contracción en el punto B y C, porque hay una máxima tensión, y porque no hay una buena tensión en los puntos A y D. Acá en el punto A es porque están demasiado juntas, ¿ven? No puede haber una buena unión así. Demasiado comprimido el sarcómero. En el punto D, fíjense, están demasiado lejos la actina y la miosina. ¿No? Así que bastante lindo este tema de músculo, porque parece largo lo que pide acá, pero todo se explica más o menos en los mismos ítems. Otro tema que tenemos en la bolilla 8, fíjense que es el tema 24, que me habla de respiratorio. Esta parte no me gusta tanto, pero bueno. Punto 24 me habla de fisiología de la respiración, básicamente generalidades. ¿No? Fíjense que primero me habla de la inervación de los músculos inspiratorios y expiratorios. Recordemos que los músculos, si vamos a hacer una inspiración normal o una expiración normal, recuerden que el único músculo que generalmente voy a usar va a ser el diafragma, ¿no es cierto? Durante la inspiración, el diafragma se contrae y desciende. ¿Ah? Durante la expiración se relaja y asciende. Ahora, si voy a hacer inspiración o expiración forzada, necesito la ayuda de músculos accesorios. ¿Cuáles eran los músculos inspiratorios accesorios? Recuerden que teníamos el esternocleidomastoideo, por ejemplo, los escalenos y los intercostales externos. Si hablábamos de músculos expiratorios accesorios, teníamos a los intercostales internos y a los músculos del abdomen, a los rectos del abdomen. ¿Ah? Esos músculos entonces iban a estar inervados por los centros respiratorios que obviamente producían nervios periféricos, ¿no es cierto? Así que recuerden, si estamos hablando de la ventilación, pueden hacerle una pequeña introducción al profe de qué es la ventilación, ¿ah? Que era el movimiento de aire, el intercambio entre la atmósfera y los pulmones. Si el aire entra desde la atmósfera hacia los pulmones, es inspiración. Si el movimiento de aire se produce desde los pulmones hacia la atmósfera, es expiración. ¿Tá? Como le dije hace un rato, si la inspiración es normal o la expiración es normal, solo vamos a usar el diafragma y aparte en la expiración, recuerden las fuerzas elásticas pulmonares. Ahora, si la inspiración o la expiración es forzada, sí requerimos la presencia de los músculos inspiratorios o expiratorios accesorios. ¿Está? Ahora, ¿cómo van a estar inervados estos? Bueno, acá les junté el tema. Recuerden que la parte de músculos inspiratorios y expiratorios lo vimos al principio de ventilación y la inervación lo vimos en la parte de regulación de la ventilación. Entonces, recuerden, son el centro respiratorio dorsal y el centro respiratorio ventral los que van a realizar la inervación de los músculos. Fíjense acá. El centro respiratorio dorsal, justamente, la señal eferente que produce es, por ejemplo, por el par 10 y su rama, que es el nervio frénico, va a estimular la contracción del diafragma. Recuerden que el diafragma al contraerse desciende. Eso me aumenta el diámetro vertical del tórax. Recuerden que al aumentar el diámetro vertical del tórax, esto hace que la presión alveolar y la presión intrapleural se hagan negativas, lo cual favorece la entrada de aire. ¿Está? Ya en la próxima bolilla nos toca repasar las leyes, la ley de Boyle, por ejemplo. ¿Está? Recuerden que vamos a mezclar todo, ya que estamos repasando. Al contraerse el diafragma y al descender, se expanden los pulmones, ¿no es cierto? Hay más espacio, más volumen. Recuerden, según la ley de Boyle, al aumentar el volumen, es decir, al expandirse un gas, disminuye la presión. ¿Ah? Por eso disminuye la presión alveolar y la intrapleural y entra el aire. ¿Ah? Una mezcla rara lo que estoy explicando, pero bueno, es
todo lo que estuvimos charlando hasta ahora. Por las dudas, si el profe les pregunta. Recuerden, si necesitamos hacer inspiración forzada, aparte de lo que les conté del diafragma, van a colaborar también los músculos inspiratorios accesorios, que son, por ejemplo, los intercostales externos, que van a estar inervados por los nervios intercostales que surgen desde la porción de los segmentos T1 a T11 de la médula espinal. Se van a encontrar también los escalenos, que están inervados por los nervios espinales, que surgen desde de los segmentos C3 a C7 de la médula espinal. Recuerden, tanto los intercostales externos como los escalenos, al contraerse, producen elevación de las costillas, es decir, horizontalización costal. Acuérdense que eso me aumentaba el diámetro antero-posterior del tórax. Como ya les dije, si el tórax se expande, si los pulmones se expanden, esto hace que tengan más volumen en su interior, y según la ley de Boyle, si aumenta volumen, disminuye presión, o sea, disminuye presión alveolar, disminuye presión intrapleural, lo cual me favorece la entrada de aire, o sea, la inspiración. En el caso del esternocleidomastoideo, recuerden que está inervado por el par 11, que es el espinal accesorio, lo cual hace que, al contraerse el esternocleidomastoideo, se desplace hacia adelante el esternón y las clavículas, aumentando el diámetro antero-posterior del tórax también. Lo mismo que los intercostales externos y los escalenos. ¿Ya? En el caso del centro respiratorio ventral, recuerden que va a colaborar con el centro respiratorio dorsal. ¿De qué manera? Acuérdense, si vamos a hacer una expiración normal, no está acá lo de la inervación. Recuerden, si vamos a hacer una expiración normal, no hay ningún nervio que yo les pueda contar. ¿Por qué? Porque justamente en la expiración se deja de inervar al diafragma, ¿no es cierto? Por el par 10 y el nervio esfrénico. Deja de recibir inervación el diafragma. Entonces, si deja de recibir estimulación, el diafragma se va a relajar. Al relajarse va a comprimir a los pulmones. Si yo comprimo a los pulmones, disminuye el volumen en su interior. Por lo tanto, si disminuye el volumen, según la ley de Boyle, a menor volumen, mayor presión va a tener ese gas, ese aire dentro del pulmón. O sea, aumenta la presión alveolar, aumenta la presión intrapleural. Eso favorece la salida de aire. No use ningún nervio, porque es un proceso pasivo. Recuerden eso. Si estoy en expiración forzada, ahí sí, está el centro respiratorio ventral. Recuerden que me va a inervar a los músculos expiratorios accesorios. Estoy hablando de los músculos intercostales, si estoy por hacer inspiración forzada, el centro respiratorio ventral colabora con el dorsal, como ya vimos recién, inervando a los intercostales externos, a los espinales, a los escalenos y al esternocleidomastoideo. O sea, el centro respiratorio ventral colabora en la inspiración forzada con el dorsal. ¿Tá? Y después, en la expiración forzada, ahí sí necesitamos la colaboración de músculos expiratorios accesorios. O sea, el diafragma se relaja, eso ya lo sabemos. El diafragma se relaja tanto en la expiración normal como en la expiración forzada. Pero se van a contraer estos músculos, por eso la expiración forzada era un proceso activo. ¿Tá? Se van a contraer los intercostales internos debido a la inervación que recibe por parte de los nervios intercostales, que surgen de los segmentos T1 a T11 de la médula espinal. Recuerden que los intercostales internos, al contraerse, descienden las costillas. Las costillas que estaban horizontales las desciende. Esto me disminuye el diámetro antero-posterior del tórax, o sea, se comprimen los pulmones. Si disminuye el volumen pulmonar, esto hace que aumente la presión del aire que está en el pulmón. O sea, aumenta la presión alveolar, aumenta la presión intrapleural y por eso el aire sale. Por otro lado, se pueden encontrar también los rectos del abdomen, que están inervados por los nervios tóraco-abdominales que surgen del segmento T7 a T12 de la médula espinal. Acuérdense que al contraerse los rectos del abdomen pasan dos cosas. Como están insertos acá en el reborde costal, descienden las costillas y provocan lo mismo que los intercostales internos. Por otro lado, al comprimirse
al contraerse los rectos del abdomen, aumenta la presión intraabdominal, lo cual empuja el diafragma hacia arriba. Y también se comprimen los pulmones, según la ley de Boyle, disminuye el volumen pulmonar, lo cual me aumenta la presión del aire que está en los pulmones. O sea, aumenta presión alveolar e intrapleural, y por eso el aire sale. Por eso yo les digo, ¿se acuerdan que en respiratorio dimos todo por separado y en algún momento yo les conté toda la historia? ¿Tá? Que así lo tienen que relacionar cuando estén en el oral. Eso es lo que el profe quiere, que ustedes relacionen. Por eso respiratorio es tan complicado. Es como que cuando dimos respi les expliqué pedazos de un rompecabezas que en algún momento lo tenemos que juntar para explicar. Acá lo pueden hacer tranquilamente. Cuanto mejor relacionen las cosas, el profe menos le va a preguntar. Eso es lo importante. Así que eso es lo que tenemos que explicar en inervación. Obviamente, si ustedes quieren hablar solo de los nervios, hablen. Pero cuanto más ustedes relacionen, el profe menos le va a preguntar, ¿no? Otro tema que me pide acá son los volúmenes y capacidades pulmonares. Enseguida hablamos de la espirometría. Pregunta de oral. ¿Qué estudio, o sea, qué prueba le puedo realizar al paciente para medir esto? Recuerden que es la pletismografía corporal. La espirometría no me mide estos volúmenes. ¿Ah? Así que ahí le van a hablar de los 4 volúmenes, que son el volumen corriente, que es el aire que ingresa o que sale en una ventilación normal, el volumen respiratorio, el volumen de reserva inspiratoria, que ingresa luego de una inspiración normal o en una forzada, el volumen de reserva expiratoria, que es el que sale de los pulmones en una expiración forzada, y el residual, recuerden que es el que nunca va a salir de los pulmones, porque queda en algunas de las vías aéreas. Si sumamos estos volúmenes, recuerden que obtenemos las capacidades. La capacidad inspiratoria, que es lo máximo, el máximo volumen de aire que puede entrar a los pulmones. La capacidad residual funcional, recuerden que eran los pulmones en reposo. El aire que queda en los pulmones cuando están en reposo era el volumen de reserva expiratoria y el residual. La capacidad vital, que son los 3 volúmenes que podemos manejar durante la ventilación, o sea, el residuo, sacando el residual son los otros 3, y la capacidad pulmonar total, que es lo máximo que se pueden insuflar los pulmones. Entonces, recuerden, definición y valor normal de cada uno. Ahí el profe les va a preguntar, porque ya lo hizo, ¿qué estudio le hago al paciente para medir esto? La pletismografía corporal, recuerden que lo habíamos charlado, se colocaba el paciente dentro como de una cámara muy pequeña, como si fuera un ascensor, y ahí el paciente inspira y expira, soplando en un tubo, que no es el espirómetro, y ahí se miden estos volúmenes y capacidades. ¿Por qué? Porque la espirometría no me mide esos volúmenes. ¿Ah? Así que otro de los ítems que me pide para explicar acá es la espirometría, que recuerden que es una prueba que se utiliza para evaluar la función pulmonar. ¿Ah? Ojo con la espirometría. Estudien bien espirometría porque es un tema que se preguntó mucho. El año pasado en los RECU bastante y en los orales del final también. Entonces, recuerden que la espirometría se utiliza para evaluar la función pulmonar y no me mide los volúmenes y capacidades pulmonares que explicamos recién. Recuerden que me va a evaluar otros volúmenes, estáticos o dinámicos. Por ejemplo, me va a evaluar el volumen expiratorio forzado, el BEF1, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo de la espirometría. Recuerden que la espirometría dura 6 segundos. Por favor, repasen cómo se hace una espirometría. Es decir, que le van a pedir al paciente que haga. Por las dudas para el oral, en el práctico están las indicaciones y contraindicaciones absolutas y relativas de la espirometría. Por ejemplo, un paciente que tiene glaucoma no puede hacer una espirometría porque le va a aumentar mucho la presión en los ojos y hace fuerza. Por ejemplo, si un paciente está con un ataque de asma, no puede hacer una espirometría. O sea, no puede ni respirar y le van a pedir que sople en un tubo, por ejemplo. Bueno, para el oral, péguenle una leída contraindicaciones absolutas y relativas de la espirometría para la doctora Beligoy, que es la que dio el práctico. ¿Verdad? Recuerden que el BEF1, su valor normal es el 80% más
más del 80% del valor teórico. La capacidad vital forzada, recuerden que no es lo mismo que la capacidad vital. La capacidad vital se mide en la pletismografía. La capacidad vital forzada se mide en la espirometría. El número es el mismo, ese es el secreto, pero bueno, no son lo mismo. ¿Tá? Recuerden que es todo el volumen de aire que se expira durante los 6 segundos que dure la espirometría. Después tenemos un cociente entre estos dos. Yo les había aclarado, por favor, que este cociente no es el índice TIFE, lo vuelvo a repetir, me equivoqué acá. ¿Tá? Por si la profe Beligoy les pregunta, este cociente es una división entre el BEF1 y la capacidad vital forzada. El índice de TIFE es la división entre el BEF1 y la capacidad vital. Recuerden que la capacidad vital acá no se mide en la pletismografía. Entonces, el índice de TIFE vuelvo a repetir por si la profe Beligoy les pregunta, es el cociente entre el BEF1, que se mide acá en la espirometría, y la capacidad vital, que se mide en la pletismografía. ¿Ah? No se usa acá. Por eso me equivoqué, me confundí cuando lo anoté. Recuerden, les dije el otro día cuando dimos este tema y ahora. No es lo mismo. Entonces, cociente entre BEF1 y CBF, es esto, estamos viendo acá, en la espirometría, y índice de TIFE es el cociente entre el BEF1 y la CB, capacidad vital. Aquí acá no vamos a evaluar eso. Recuerden que el valor normal es mayor al 75% del valor teórico. Siempre cuando decimos valor teórico, acuérdense que es acorde al sexo, a la edad y a la talla del paciente. Por eso nunca lo expresamos en litros. ¿Ah? Aparte de eso, recuerden que podemos medir también la velocidad con la que se mueve el aire a través de esos pulmones, o sea, el flujo de aire, donde podemos medir el flujo expiratorio máximo, el FEM o pico flujo, y el flujo expiratorio forzado o flujo expiratorio medio, 25-75, o sea, la mitad de la espirometría. Estos gráficos entonces son los que me iban a relacionar. Por un lado, el gráfico volumen-tiempo, recuerden que me relacionaban el BEF1 con la capacidad vital. El BEF1, fíjense que es donde se expulsa casi todo el aire que tienen los pulmones, ¿tá? Y la capacidad vital, y en el aire que me queda en los pulmones, el resto de la espirometría. Entonces en el primer segundo es donde más aire se expira, y en los 5 segundos restantes ya no tanto. Lo mismo, en el primer segundo entonces al principio de la espirometría es cuando el aire con más fuerza sale, por eso tenemos el pico de mayor velocidad del flujo aéreo, pico flujo, ¿no es cierto? El FEM. Y después, el resto del tiempo que dura la espirometría desciende la velocidad con la que se mueve el aire. Entonces, teniendo en cuenta el BEF1, la capacidad vital forzada y el cociente entre estos dos, podemos saber qué tipo de patrón tiene el paciente en la espirometría. Recuerden que el paciente puede tener un patrón restrictivo, obstructivo o mixto. Recuerden que en el patrón obstructivo se caracterizaba por el atrapamiento aéreo, o sea, aumento de la capacidad pulmonar total porque aumenta el volumen residual. Por ejemplo, en el enfisema, en un ataque de asma. ¿Está? Recuerden que el patrón obstructivo era el BEF1 disminuido, o sea que en el primer segundo cuesta expulsar el aire, pero si le doy tiempo al paciente, logra expulsar toda la capacidad vital. Por eso está normal. Y el cociente entre ambos sí va a estar disminuido. ¿Ah? El flujo aéreo también está disminuido. En el patrón restrictivo, recuerden que podíamos tener problemas en el parénquima pulmonar, por ejemplo, en una fibrosis pulmonar. Podía haber un problema alveolar, por ejemplo, un síndrome de estrés respiratorio del recién nacido, o podía haber un problema a nivel de la caja torácica, por ejemplo, parálisis de diafragma, puede ser una parálisis de los músculos del tórax, por ejemplo, una esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo, podía haber una osteocondritis, donde hay una inflamación de los cartílagos costales, podía haber un tórax inestable, del dolor el paciente no quiere respirar. Recuerden que el patrón restrictivo se caracterizaba por una dificultad para la entrada del aire. Por eso, cuando el paciente sople en el espirómetro,
En el primer segundo o en toda la espirometría y va a expirar poco aire porque ya entró poco aire a los pulmones. Por lo tanto, el cociente me va a dar normal porque ambos están bajos. Y el flujo de aire puede estar normal o bajo, depende, ¿no? En el patrón mixto, recuerden, hay una mezcla de obstructivo con restrictivo, así que todo va a estar disminuido. ¿Tá? Así que, como hemos visto, asma y enfisema en patrón obstructivo, como les dije recién, y en patrón restrictivo, fibrosis pulmonar, recuerden que es lo más común, o algunas enfermedades osteoarticulares. Y patrón mixto no es tanto lo que se pregunta, sino casito clínico, ¿no es cierto? Esto ya saben que en un choice siempre entra, ¿tá? Bueno, en el oral también, en esta bolilla. Así que, perfecto entonces. Otro tema que me pregunta acá en este tema 24 es la circulación pulmonar. Después dice, función de la arteria pulmonar y de las arterias bronquiales. ¿Tá? Recuerden que si vamos a hablar de la circulación pulmonar, tenemos que hablar básicamente del circuito menor o pulmonar. Que recuerden, no tienen que confundir el flujo sanguíneo con el volumen sanguíneo o volemia que hay en esa circulación pulmonar. El flujo sanguíneo, recuerden que según la ley de caudal, va a ser exactamente el mismo en cualquier punto del aparato cardiovascular. 5 litros por minuto. Ahora, el volumen sanguíneo o volemia, recuerden que es de los 5 litros de sangre de volemia que tiene el paciente en el cuerpo, el 9% están en los pulmones. ¿Está? Son unos 450 mililitros. Recuerden, de esos 450 mililitros, solamente 7 mililitros hay en capilares pulmonares. El resto es todo en arterias y venas del pulmón. ¿Está? Ese flujo sanguíneo entonces se va a distribuir por todo el circuito menor pulmonar, que recuerden que comienza en la aurícula derecha. Desde ahí la sangre se desplaza a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho durante el llenado ventricular, ¿no es cierto? Del ventrículo derecho la sangre atraviesa la válvula pulmonar y se dirige hacia la arteria pulmonar. Acuérdense que esto es durante la eyección ventricular, ¿tá? Durante la sístole. Luego la sangre va por el capilar pulmonar, donde va a ocurrir la hematosis, y luego hacia la vena pulmonar, y finalmente desemboca en aurícula izquierda, donde comienza ya el circuito mayor o sistémico. Todas las presiones que nosotros siempre hemos estudiado, acuérdense que se miden con el catéter de Swan-Ganz, que es un catéter venoso. ¿Está? En el caso del capilar pulmonar, como les dije, es un capilar continuo, tiene solamente 7 mililitros de sangre, y acuérdense que solamente el 98% de la sangre que hay en el pulmón va a pasar por los capilares y se va a oxigenar, o sea, va a realizar la hematosis. El resto de la sangre, ya vuelvo acá, el resto de la sangre recuerden que va a servir para la irrigación bronquial. Así que fíjense, función de la arteria pulmonar. Recuerden que la arteria pulmonar lleva la sangre con poco oxígeno hacia los capilares para que ocurra la hematosis, ¿no es cierto? El ingreso de oxígeno a la sangre y la eliminación de dióxido de carbono hacia el alveolo. Ahora, acuérdense que un 2% de la sangre no va a pasar por los capilares pulmonares, sino que va a ir por las arterias bronquiales. Recuerden que a eso se le llamaba shunt o cortocircuito o derivación de tipo fisiológica. ¿Está? Esta sangre que va por las arterias bronquiales, acuérdense que sirve para la irrigación de los tejidos profundos del pulmón, así que no se va a oxigenar. En algún momento, recuerden que es a la altura de la vena pulmonar, se vuelve a mezclar esta sangre. El 98% de la sangre que sí pasó por los capilares y se oxigenó, se va a mezclar con la sangre de la irrigación bronquial que no se oxigenó, con la sangre del shunt. Ahí se produce la mezcla de estas dos sangres, y por eso los 104 milímetros de mercurio que había de presión a la salida del capilar pulmonar cae a 95 por esta mezcla con sangre que tenía poco oxígeno o mucho dióxido de carbono. ¿Tá? Eso es el shunt fisiológico o cortocircuito fisiológico. El patológico, recuerden que era cuando teníamos un coágulo que me estaba tapando un capilar, y por eso el cociente ventilación-perfusión me iba a dar siempre como infinito, digamos. ¿Está? Perfecto. Después dice,
edema pulmonar. Para ustedes explicarle al profe edema pulmonar, recuerden que le tienen que explicar lo de las fuerzas de Starling, ¿no es cierto? Como ya hemos visto en cardio. Acuérdense que siempre en cualquier capilar que ustedes expliquen, se va a cumplir la ley de Starling de la filtración, ¿no es cierto? Es decir, va a haber dos fuerzas, en general, fuerzas que permiten la salida de líquido del capilar y fuerzas que permiten la entrada. Recuerden que en el capilar pulmonar, en realidad, las fuerzas que van a permitir la salida de líquido del capilar van a ser 3, no 2. La presión hidrostática capilar, que siempre lo hace. Acá, acuérdense, la presión hidrostática del intersticio habitualmente sería una fuerza de entrada. Pero, recuerden que como acá es negativa, debido a la succión que ejercen los capilares linfáticos para drenar el exceso de líquido, al ser negativa, esto hace que salga líquido en vez de lo que dice la teoría. Y después, la oncótica del intersticio, que las proteínas que están en el intersticio pulmonar atraen líquido hacia afuera del capilar. Y fíjense que solo hay una fuerza de entrada, que es la presión oncótica capilar, que las proteínas plasmáticas arrastran líquido hacia adentro del capilar, como siempre. ¿Cómo averiguamos qué fuerzas predominan? Siempre calculando la presión neta de filtración, ¿verdad? En este caso me da solo más 1 milímetro de mercurio, o sea que apenas ganan las fuerzas de salida, y esa pequeña cantidad de líquido que sale es para permitirme la hematosis. Y ese exceso de líquido luego recuerden que es drenado por los capilares linfáticos, ¿verdad? Si recordamos esto que explicamos acá, podemos saber cuáles son las causas de edema. Lo mismo que dimos en cardio, pero a nivel pulmonar. Aumento de la fuerza de entrada, disminución de la fuerza de salida, obstrucción de capilares linfáticos. Fíjense, lo mismo que vimos en edema en general en el cuerpo. Pero ahora lo pensamos más a nivel pulmonar. Aumento de las fuerzas de salida es aumento de la hidrostática capilar, que eso se observa en una insuficiencia cardíaca izquierda por la rémora o reflujo sanguíneo, ya que si el ventrículo izquierdo no funciona, recuerden que la sangre empieza, si no puede ir hacia aorta, empieza a ir hacia atrás, hacia los pulmones, y me aumenta esta presión y genera el edema. Dijimos que era disminución de fuerzas de entrada, o sea, disminución de las proteínas plasmáticas. Estos sí son las mismas causas que vimos en edema en general. Lo más grave ya saben que es el síndrome nefrótico. O obstrucción de capilares linfáticos por parásitos, que generalmente son parásitos intestinales, que sus hijos serían los gusanos bebés, que serían las larvas, viven en pulmón un tiempo hasta que se hacen adultos. Ya lo van a estudiar ahora en microbiología en cuarto, ¿no? Van a ver estos parásitos. O si no, puede ser un cáncer que me esté obstruyendo los capilares. Perfecto. Y después, obviamente, la respiración pulmonar, acuérdense que es lo que me va a permitir realizar la hematosis, ¿no es cierto? Una vez que tenemos aire en los pulmones y sangre en los capilares. Recuerden, respiración pulmonar no es lo mismo que respiración alveolar. La respiración alveolar es la ventilación, y la pulmonar es simplemente la hematosis, ¿verdad? Que ahora nos toca repasar también eso en otra bolilla. Así que le pueden hablar de hematosis si quieren acá al profe, en la parte de respiración pulmonar, o sea, la difusión de gases, el intercambio de gases entre el alveolo y el capilar pulmonar, que no es otra cosa que un transporte pasivo o difusión simple a través de la bicapa lipídica de estos dos gases, porque recuerden que ambos son liposolubles. Perfecto. Eso entonces es en cuanto a el tema 24 de la bolilla 8. El último tema de la bolilla 8 es el tema 40, el tema 40, que me habla de la corteza y la médula suprarrenal. Acá está todo, como yo les había dicho justo en la última clase que tuvimos de sistema nervioso autónomo. Nosotros hemos dado corteza suprarrenal en la parte de endocrino y hemos dado médula suprarrenal en la parte de neuro. Bueno, como pueden ver acá en la bolilla les toca todo junto, ¿está? Entonces, recuerden que la
corteza suprarrenal representa el 80% de la glándula suprarrenal, y la médula solo el 20%. ¿Cómo es la síntesis de estas hormonas? Recuerden que en el caso, como les dije, en el caso de la glándula tenemos un 80% de corteza, donde se sintetiza en la capa glomerular la aldosterona, en la capa fascicular el cortisol, y en la capa reticular se sintetiza la dihidroepiandrosterona y la androstenediona, ¿tá? Las tres capas que tenemos acá. En el caso de la aldosterona, recuerden, así como antidiurética tienen que saber fino, aldosterona también. Recuerden que los estímulos para la secreción de aldosterona son el aumento de la calemia principal, la angiotensina 2 y la disminución de la natremia, que estimulan mucho a la síntesis de la aldosterona porque, fíjense, estimulan a la aldosterona sintetasa, que es una enzima marcapasos en la reacción. El péptido natriurético auricular, fíjense que inhibe a esta aldosterona sintetasa. Por otro lado, la ACTH del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal prácticamente no estimula acá, estimula muy poco, pero a la colesterol desmolasa, que es la enzima que inicia la reacción porque convierte al colesterol en pregnenolona. Acuérdense que también es una enzima marcapasos, pero acá no se estimula tanto. La que se estimula más es la aldosterona sintetasa. ¿Ah? Como les dije, digamos que la buena noticia de estudiar la reacción química es porque la vemos mucho, en cortisol también. Cuando vimos síntesis de estrógeno, síntesis de testosterona, también hemos visto. ¿Tá? Así que bueno, sería cuestión, la verdad que es de memoria, hay que saberlo, pero bueno. ¿Tá? Una vez que la aldosterona se sintetiza, recuerden que no se va a almacenar, porque al ser liposoluble ya difunde a través de la bicapa lipídica hacia la sangre. Al ser liposoluble necesita de ser transportada por la albúmina, por ejemplo. En cuanto a su mecanismo de acción, nuevamente al ser liposoluble, y como toda hormona esteroide, dijimos que actúa sobre receptores intracelulares citoplasmáticos. ¿Ah? Recuerden, así como para antidiurética tienen que dominar el mecanismo de acción, acá también, pero bueno, este es un poco más fácil. Recuerden entonces que en segunda mitad del túbulo contorneado distal y colector cortical es donde actúa esta aldosterona principalmente, uniéndose a su receptor intracelular citoplasmático, y recuerden que después estimula la síntesis proteica, al estimular el material genético que es el ADN. ¿Qué proteínas se van a sintetizar? Acuérdense que es canal de sodio, canal de potasio y bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Para qué? Para aumentar la reabsorción de sodio y aumentar la secreción de potasio en estos túbulos. O sea, me aumenta la calemia y me aumenta la natremia y me disminuye la calemia. Recuerden que también puede hacer lo mismo en los intestinos. Vuelvo a recordar, corrijan acá, ya les dije la vez anterior, intestino grueso, ¿se acuerdan? Colon, es donde ocurría esto, no delgado. ¿Okay? Por favor lo corrigen, aunque ya les pedí en la clase anterior. Recuerden que también hacen feedback negativo a las células yuxtaglomerulares, así me inhiben al sistema renina-angiotensina-aldosterona, y acá está la función que nunca nos acordamos. ¿Vieron que la función rara de la antidiurética era aumentar la reabsorción de urea? Bueno, la función rara de la aldosterona es estimular a la bomba de potasio protón ATPasa, siempre la que nos olvidamos esa función, y aumenta la secreción de protones. ¿Tá? Perfecto. En el caso de la dihidroepiandrosterona, o DEA, y la androstenediona, recuerden que se van a sintetizar en la capa reticular. ¿Ah? Son andrógenos, al igual que la testosterona, así que tienen su misma función. Se liberan, entonces, son estimuladas por la ACTH, o sea que el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal las estimula, como siempre la colesterol desmolasa, y una vez que se liberan estas hormonas, recuerden que al ser liposolubles tienen que circular unidas a la SHBG, o sea, a la globulina ligadora de hormonas sexuales, o GLAE, recuerden que también le podían llamar GLAE, que significaba globulina ligadora de andrógenos y estrógenos.
Al igual que la testosterona, dura 90 a 120 minutos en sangre y actúa sobre receptores intracelulares citoplasmáticos. En hombres, la verdad que no sirve mucho porque el hombre tiene la testosterona. En la mujer, recuerden que sí, estimulaba crecimiento del vello axilar y el vello púbico, y en el cerebro estimulaba el deseo sexual, o sea, la libido. En el caso del cortisol, recuerden acá sí, el eje es muy importante. Recuerden que ya habíamos discutido en 2 bolillas anteriores que en el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, capa fascicular en realidad, el hipotálamo liberaba la CRH, o corticoliberina, que estimulaba a la adenohipófisis. Esta adenohipófisis liberaba adrenocorticotrofina para estimular a la capa fascicular de la corteza suprarrenal, que libera cortisol. Acuérdense que acá sí hay órgano blanco, como pueden ver, que es la corteza suprarrenal, y en cuanto a feedback, solo hay 2 feedback negativos, que son el largo y el corto. O sea, el cortisol inhibe a la hipófisis y a hipotálamo, y la ACTH inhibe a hipotálamo. No hay feedback ultra corto acá. En cuanto a los estímulos que activan o inhiben el eje, fíjense, también los tenemos acá. Todos los factores inhiben o estimulan a hipotálamo para que se estimule o se inhiba el eje. ¿Está? Recuerden que el cortisol, una vez que se sintetiza, ya se libera, como pasó con todas las hormonas esteroides, y como ya hemos discutido en clases, en bolillas anteriores. Al igual que la prolactina y la melatonina y la hormona de crecimiento, tiene ritmo circadiano. Lo que pasa es que el cortisol se libera a la mañana temprano, a las 8 de la mañana. ¿Tá? Tiene varios, ¿ven? Varios pulsos de secreción, pero el más alto es a las 8 de la mañana. Y durante la noche es donde menos cortisol se secreta. ¿Tá? Así que eso en cuanto a su ritmo circadiano. Recuerden que al circular en sangre, como es liposoluble, necesita las proteínas transportadoras. Entonces, acá la principal, recuerden que es la transcortina y luego la albúmina. En cuanto a las funciones del cortisol, recordemos así, como para comparar con otras hormonas. En cuanto al metabolismo de las proteínas, es una hormona catabólica porque aumenta el catabolismo proteico o disminuye la síntesis proteica. En cuanto al metabolismo de hidrato de carbono, es hiperglucemiante porque disminuye utilización de glucosa y aumenta la producción de glucosa por los tejidos. Y depende, si hablamos de tejido adiposo, es lipolítica a nivel periférico, es decir, en los miembros, es lipogénica a nivel central. ¿Está? Pregunta de oral, ya saben, ya les comenté, estimula a los glóbulos rojos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué? Dice el profe. Bueno, estimula la médula ósea, las células progenitoras, para que produzcan glóbulos rojos, ¿no es cierto? Por eso estimula la eritropoyesis. Inhibe a los glóbulos blancos. Pregunta, ¿por qué? Hay un chico que rindió la tercera era del oral el año pasado, y le preguntó eso. Estaba hablando acá, bueno, profe, disminuye a los glóbulos blancos, bueno, ¿por qué? Generalmente recuerden que produce atrofia de órganos linfoides, por eso disminuye la leucopoiesis y también la síntesis de linfocitos eosinófilos sobre todo. Y en el proceso inflamatorio, acuérdense que si el proceso inflamatorio todavía no se inició, al producir estabilización de las membranas lisosómicas, o sea, inhibe la degranulación de los neutrófilos y los basófilos. Y si no se liberan estas sustancias, que eran vasodilatadoras y vasoactivas en general, no va a haber proceso inflamatorio. ¿Tá? Y si el proceso inflamatorio, recuerden, ya se inició, lo va a acelerar. Después, bueno, entonces, en cuanto a hormonas suprarrenales, fíjense el que Bolillero me dice. Síntesis, regulación de la secreción, como estuvimos viendo, mecanismo de acción y efectos fisiológicos de las hormonas de la corteza suprarrenal. Todas las funciones que hemos visto hasta ahora. Después dice, hiper e hipofunción suprarrenal, o sea, tenemos que hablar de todas las enfermedades que me aumentan o me disminuyen estas hormonas. Repasemos. Aumento de estas hormonas tenemos, en el caso del cortisol, el Cushing, síndrome o enfermedad de Cushing.
En el caso de la aldosterona, síndrome de Cohn. En el caso de las hormonas, ahí me sale el nombre. Ay, bueno, ya me va a salir. Está. En el caso de la DEA y la... Ahí está. En el caso de la DEA y la androstenediona, síndrome suprarrenogenital. No me salía el nombre. No creo que el profe les pregunte esto, pero sí lo hemos dado por las dos. Así que vuelvo a repetir porque se me fue la palabra de la mente. En el caso de aumento de cortisol, recuerden que hablamos del Cushing. En el caso de aumento de aldosterona, hablamos del síndrome de Cohn. En el caso de aumento de DEA y androstenediona, síndrome suprarrenogenital. En el caso de disminución, solo tenemos una patología, que es la enfermedad de Addison, por suerte. Así que es lo que hay que explicar acá en hiper e hipofunción suprarrenal, síndrome de Cushing y enfermedad de Addison. Fíjense que no me pide síndrome suprarrenogenital, pero por las dudas recuerden que lo hemos dado anteriormente. Recuerden que en el caso del Cushing, obviamente le van a tener que contar al profe las 3 clasificaciones que vimos de Cushing. De acuerdo a la localización, recuerden que el Cushing es primario cuando tenemos un problema en la suprarrenal, un tumor secretor. En cambio, va a ser secundario cuando el problema esté en otro lado. Por ejemplo, un tumor secretor de ACTH en la adenohipófisis, o un tumor secretor de ACTH si tenemos cáncer de pulmón o de colon, en esos lugares, o consumir esteroides de manera exógena. O sea, consumir corticoides de manera exógena. Según así es enfermedad o síndrome, se llama enfermedad si el problema es en hipófisis, o sea, el tumor secretor de ACTH en la adenohipófisis. Todas las otras causas se llaman síndrome. Y por último, si es dependiente o independiente de ACTH, todos los tumores que secretan ACTH son dependientes de ACTH, o sea, el tumor de la adenohipófisis o el cáncer de pulmón o de colon que secretan ACTH. Ahora, el consumo de corticoides, de pastillas, por ejemplo, de inyectarnos corticoides, o el tumor de la suprarrenal eran independientes de ACTH porque secretan cortisol o consumimos cortisol. ¿Está? El eje, recuerden que nos va a servir para hablar de esta clasificación. Recuerden que si el Cushing es dependiente de ACTH, el cortisol y la ACTH van a estar altas, pero la CRH baja. ¿No? Explíquenle por qué al profe, cuál es el problema, que eso lo hemos repasado con los ejes. En cambio, si es independiente de ACTH, recuerden que el cortisol nada más va a estar alto porque hace mucho feedback negativo a hipófisis e hipotálamo, por eso ACTH y CRH están bajas. ¿Tá? En cuanto al diagnóstico, acá está el tema. Oral, el profe preguntó a un chico cómo se hace, para qué sirve y cómo se hace la prueba de supresión con dexametasona. Recuerden que sirve para identificar las causas del Cushing. ¿Está? ¿Y cómo se hace? Acuérdense que vamos a hacer la prueba a dosis bajas cuando se inyectan dosis bajas de dexametasona. Se le dosa el cortisol al paciente a las 8 de la mañana, a las 11 de la noche se inyecta la dexa, 1 miligramo, y al otro día a las 8 de la mañana se dosa nuevamente cortisol. Pueden hacer lo mismo, recuerden, a dosis altas, y en ese caso hacemos lo mismo, pero a las 11 de la noche inyectamos 8 miligramos de dexa, y eso me va a permitir saber si hay supresión o no. Recuerden que la dexa es corticoide exógeno, que me va a inhibir mucho al eje. Entonces, a dosis bajas, si se inhibe el eje, el cortisol a las 8 de la mañana no tendría que tener un pico, como yo les comenté acá, ¿ven? Si yo le inyecté dexa al paciente a las 11 de la noche, a la mañana temprano el eje va a tener que estar reinhibido. El cortisol tendría que estar bajo, no alto. Eso es lo normal. ¿Está? Fíjense, cortisol bajo. Lo mismo la prueba de dosis alta. Al otro día, el cortisol tiene que estar bajo. ¿Está? Fíjense que me permite diferenciar las causas del Cushing. ¿Está? Nunca, ni en ninguna de las dos pruebas hay supresión si el tumor es de la capa vascular. No se suprime ese tumor. Si es un tumor de adenohipófisis, solo a dosis altas hay supresión, o sea, me va a dar el cortisol bajo. Y si es un cáncer de pulmón o de colon, no se suprime tampoco. ¿Está? Así que bueno, básicamente, el profe preguntó en el oral, el año pasado. No sé, ahora en tercera, pero no me comentaron nada. Pero en diciembre preguntó. ¿Está? En cuanto a la clínica,
recuerden, como les dije, si ustedes se acuerdan de las funciones del cortisol, se van a acordar que si hay exceso vamos a tener varios problemas. Si está aumentado el catabolismo proteico, recuerden que por eso el paciente va a tener debilidad muscular, porque tiene poca cantidad de proteínas en los músculos. Debilidad muscular, fatiga. Va a tener fracturas. Recuerden que el Cushing causa osteoporosis, que ya lo hemos estudiado, ¿no? En el pelo, recuerden que el paciente iba a tener alopecia, o sea, zonas sin pelo y caída de la cola de las cejas. Y la piel, recuerden que se desgarra y deja ver el tejido celular subcutáneo debajo, que son estrías de color rojo, purpúreo o vinoso. En el metabolismo de hidratos de carbono, recuerden que va a haber obesidad, en el metabolismo de hidratos de carbono va a haber hiperglucemia, que tenemos que hacer el diagnóstico con diabetes. En el metabolismo de lípidos, obesidad a nivel central, ¿tá? Obesidad abdominal, joroba enjiva de búfalo, ¿se acuerdan? Por acumulación acá de grasa en el cuello, que sería lo principal, ¿tá? Y el paciente va a estar inmunodeprimido, ¿tá? Que es lo más, por ahí lo que lo puede llevar a la muerte, ¿tá? En el caso de la insuficiencia córtico suprarrenal, que es el Addison, que me está pidiendo acá, recuerden que están disminuidas todas las hormonas de la corteza suprarrenal, ya que tenemos una enfermedad autoinmune que me está destruyendo a toda la corteza. Así que recuerden, lo más grave en este paciente, acuérdense que va a ser la falta de aldosterona. Es lo que le puede llevar a un shock hipovolémico. Recuerden que si no hay aldosterona, no se va a reabsorber, ¿no es cierto?, sodio en los riñones, se va a perder sodio por orina, así que el paciente va a tener hiponatremia, va a orinar mucho, o sea, va a tener poliuria, por eso se va a deshidratar, y eso le podría llevar a hipotensión arterial y shock, ¿tá? Para tratar de compensar, recuerden que si está la presión baja, se activan los vasoreceptores y el paciente está con taquicardia, ¿tá? Taquicardia e hipotensión. Por otro lado, si están disminuida la secreción de potasio por los riñones, por eso el paciente tiene hipercalemia, que es lo que le puede llevar a arritmias y a la muerte. Y bueno, esto no es una clínica, sino que me ayuda en el laboratorio. Al no haber aldosterona, no está inhibido, no hay feedback negativo a las células yuxtaglomerulares. Por eso está aumentada la actividad de renina plasmática. En el laboratorio me sirve eso. En el cortisol, si está disminuido, recuerden que el cortisol era una hormona hiperglucemiante, así que al estar disminuido, produce hipoglucemia, pero solo entre comillas. Si el paciente come, no hay drama. En el metabolismo de lípidos hay disminución de la lipogénesis central, así que el paciente baja un poquito de peso. En realidad baja de peso porque se deshidrata también, ¿sí?, por la disminución de la lipogénesis. Va a tener dificultad en la cicatrización de heridas, eso es lo más importante por ahí, pero como pueden ver, lo más grave, recuerden que es por la aldosterona, la falta de aldosterona. Y acuérdense, muy característico la pigmentación melánica en estos pacientes. Recuerden que es por el exceso de ACTH. Al estar bajo el cortisol, no hace feedback negativo a hipófisis, por lo tanto se secreta mucha ACTH. Recuerden que la ACTH se sintetiza a partir de la prohormona llamada POMC, proopiomelanocortina. Así que, junto con la ACTH, se sintetiza también hormona melanocitoestimulante. Por eso la pigmentación melánica, aumento de la coloración en los codos, rodillas. No se confundan esto con acantosis nigricans, que la acantosis nigricans es el aumento de la pigmentación de la piel, pero con hiperkeratosis. ¿Qué ocurría si el paciente tenía insulinoresistencia? O sea, en diabetes y obesidad, no acá. Por las dudas, entonces, ya les dije cuando estudiamos diabetes. No confundan pigmentación melánica, que es estimulación de los melanocitos de la piel, por la hormona melanocitoestimulante. En cambio, la acantosis nígrica, que vemos en diabetes y obesidad, es estimulación de la síntesis de melanina y de la proliferación de melanocitos por la insulina, ¿no?, que estimula a los receptores de IGF-1 en realidad, ¿no? Ténganlo en cuenta por si el profe les quiere mezclar esos dos temas. Bueno, y al estar disminuida la DEA y la androstenediona, bueno, está disminuida la libido, o en la mujer el vello corporal, pero comparado con lo que pasó con la aldosterona, digamos que no es tan grave, digamos.
¿Ah? En el laboratorio, recuerden, aldosterona, cortisol y los andrógenos suprarrenales están bajos, la natremia está baja, o sea, el paciente tiene hiponatremia, pero tiene hipercalemia, la actividad renina plasmática está alta porque no hay feedback negativo a las células yuxtaglomerulares, y por el lado del eje de hipotálamo hipófisis, cortisol bajo, pero ACTH y CRH altas. Es la única causa que vamos a tener. ¿Está? Eso era entonces en cuanto al síndrome de Cushing y la enfermedad de Addison. Y después me pide, en este punto, que hablemos del estrés, o sea, el síndrome general de adaptación de Hansen-Lier. Recuerden que eso lo hemos dado cuando estudiamos sistema nervioso autónomo. Así que acuérdense que el síndrome general de adaptación de Hansen-Lier se divide en 3 fases, de acuerdo a cuando el agente estresante, ya sea externo o interno, estimula primero la liberación de catecolamina, después la de cortisol. Así que recuerden que el síndrome general de adaptación de Hansen-Lier estaba dividido en 3 fases: la fase de alarma, o de lucha, o huida, o de reacción, que es una fase catecolamínica. Se liberan catecolaminas, es decir, adrenalina y noradrenalina hacia la sangre, y recuerden ahí todos los síntomas que produce el simpático en el cuerpo. ¿No? Eso es lo que tienen que explicar básicamente, que lo vimos en la última clase de neuro justo, así que lo conocen. Por ejemplo, midriasis, que es lo que me permite la visión en la oscuridad. Esto, recuerden que lo heredamos de nuestros antepasados por el tema de que durante la noche era cuando los depredadores nos podían atacar, ¿no es cierto? Como digo yo, si estábamos en la época de las cavernas, un tigre colmillo de sable nos podía comer en la noche, o sea, imagínense. Por eso la midriasis. En el aparato cardiovascular, recuerden que la adrenalina y la noradrenalina tienen un efecto inotrópico positivo, o sea, me aumentan la contractilidad, tienen un efecto cronotrópico positivo, o sea, me aumentan la frecuencia cardíaca, ¿no? Así que esto me aumenta el gasto cardíaco y la presión arterial, para aumentar la irrigación a los tejidos. Al mismo tiempo, recuerden que el simpático produce vasodilatación en músculo esquelético, para aumentar también este flujo sanguíneo, pero en los otros órganos produce vasoconstricción. Por eso va a haber oliguria, porque disminuye la irrigación a riñón, y tenemos palidez y frialdad de miembros, porque disminuye el flujo sanguíneo en piel, y constipación, porque disminuye el flujo sanguíneo a nivel gastrointestinal. En el caso del metabolismo de macromoléculas, se estimula la lipólisis, lo cual me aumenta ácidos grasos y glicerol en sangre, y se estimula la hiperglucemia. Recuerden que adrenalina y noradrenalina eran hormonas contrainsulares, opuestas a la insulina. ¿Está? En la fase de mantenimiento, acuerden, o de adaptación o de resistencia, que siempre me olvido de poner acá, es una fase peptoesteroidea, o sea, se estimula el eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal, o sea, se libera mucho CRH, ACTH y cortisol. Por lo tanto, las funciones del cortisol que estuvimos estudiando son las que va a tener este paciente. ¿Ah? Se estimula el catabolismo proteico, se estimulaba el aumento de la glucemia y el aumento de la lipólisis. ¿Está? Y por último, si el factor estresante se extiende, digamos, durante mucho tiempo, recuerden que eso ya me lleva al estrés malo, o sea, me produce patologías. Esa sería la fase de agotamiento. Fíjense que aparecen patologías como la hiperglucemia, lo cual me puede llevar a diabetes. Al aumentar los ácidos grasos en sangre, se genera pérdida de sensibilidad de los receptores de insulina, o sea, insulina resistencia, que también contribuye a la diabetes. La aterosclerosis, que si se obstruyen arterias coronarias me lleva a un infarto agudo del miocardio. Si se obstruyen ramas de las arterias cerebrales me produce un ACV. Se produce la rigidez de arterias por la aterosclerosis, lo cual me lleva a hipertensión. ¿Tá? Me puede producir una acidosis metabólica por aumento de cuerpos cetónicos, y me puede llevar a infecciones por la inmunodepresión. Estas son algunas de las enfermedades. Por ejemplo, conocemos pacientes que han tenido gastritis por causa del estrés, por ejemplo, úlceras pépticas.
síndrome de colon irritable, o sea, hay varias cuestiones que pueden aparecer acá. Estas son las más comunes, que son las que explica la profe Beligol. ¿Está? Perfecto. Ah, buenísimo.